Vamos a hacer una oración. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, gracias. Gracias, Señor, por darnos este día de vida para poder levantarnos, para poder disfrutar de la vida, para darte gracias por todas las bendiciones, pero especialmente por tu palabra. También porque podemos estar juntos y vamos a reflexionar en ella. Ya hicimos una parte, ya vimos de tu amor, del deseo que tienes de estar a nuestro lado. Y ahora también vamos a seguir con esta hermosa escuela sabática. Ayúdanos a comprender, Señor, a poder transformar esto que leemos en que cambie nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Como dijo Roxana, bueno, el tema de la escuela sabática de esta semana está justamente en este versículo de memoria en donde marca esto del título, brillar como luces en la noche, en lo personal, pero también como iglesia. Y el texto de memoria ya lo han repetido cuando iniciamos la reunión de hoy, que ya lo están memorizando, que dice, y lo voy a poner como lo presentaste vos, Roxana, qué bonito esta forma de hacer una regla como neumotécnica, como para que nos quede el versículo. Y acá nos dice que, Pablo nos dice que hagamos todo, pero tiene una condición, lo que hagamos, en todo lo que tengas que hacer en el día de hoy, en el futuro, pero especialmente en el día de hoy, dice, hacerlo sin murmuraciones y sin contiendas. ¿Para qué? ¿Para qué tenés que hacer las cosas como se te presenten a la mano, eh, no murmurando, no armando lío? Dice, ¿para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos. Y lo más hermoso es que dice, hijos de Dios sin mancha. Y entonces de esta forma nos vamos ahora sí, que es la parte central de este texto, dice, para que en medio de una generación que es maligna y que es perversa, en medio de ellos ustedes resplandezcan como luminares en el mundo. Qué bonito, ¿no? Pero tiene una condición, para poder ser luces, tenemos que hacer todo sin murmuraciones y sin contiendas. Entonces, para poder tener para poder desarrollar el tema de esto de poder ser luces, en la semana hemos visto diferentes temas. El domingo, la importancia de ser un reflejo, esa luz, pero tiene que ser reflejo de Dios. Y esa luz no tiene que quedar en nuestra casa, como dice Jesús, que en la metáfora, ¿no? Que dice que si ustedes prenden una lámpara, no la prenden para dejarla adentro de un cajón, no, la prenden para que justamente ponerla arriba de la mesa, para que alumbre. Y esa es nuestra vida, tenemos que ser luces, no para vanagloria, no para egoísmo, sino para resplandecer en el mundo. Pero hoy vamos a profundizar en el tema este que mencionaba Roxana, que dice un sacrificio vivo. Y entonces Pablo, eh, podemos ver de la semana pasada que él cuando habla de sacrificio vivo, hay como una dicotomía en el pensamiento de Pablo. La semana pasada el apóstol expresó una sorprendente ambivalencia, ¿no? Esto significa como dos pensamientos que estaban en su mente. Él decía que era mejor, decía, a veces prefiero morir que estar vivo, ¿no? Hablaba de este texto, para poder servir a Dios, a veces es mejor hasta muerto. ¿Qué significaba eso? ¿Qué significa? No vamos a profundizar en esto, pero vamos a traer este texto para poder de aquí en adelante arrancar en esto de ser sacrificio vivo. Él dice, conforme a mi anhelo, a lo que él desea y a su esperanza, de que en nada, en nada ante los demás, dice, voy a ser avergonzado. Antes, él estaba confiado, dice, con toda confianza, como siempre,
ahora también seré magnificado en Cristo, donde dice, Él dice que va a ser magnificado en su cuerpo. Y acá es donde él expresa esta ambivalencia. Él quiere ser en su cuerpo, magnificar a Cristo en todo lo que haga, ya sea vivo o muerto. Porque para mí, dice él, el vivir es Cristo, pero el morir ahora sería una ganancia. Porque más, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, esto de seguir trabajando, estar vivo para poder seguir testificando, dice, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas, estar vivo o estar muerto, de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, o sea, deseo de morir y estar con Cristo, lo cual para Pablo dice era muchísimo mejor. Ya está, yo hoy muero con haberme entregado a Jesús, por haber vivido mi vida de sacrificio. En Jesús prefiero hoy morir porque yo ya estoy sentenciado a estar con Cristo. Ahora, si debo seguir viviendo, quiero que mi vida sea en esto, un sacrificio vivo. Y es sorprendente porque cuando vemos este pensamiento, no lo dice con tristeza. Yo quiero estar muerto para poder estar seguro de que hoy ya puedo encontrarme cuando resucite con Cristo. No lo dice en forma triste, sino con gozo. Porque para Pablo, ya sea vivir o que me toque la muerte, significaba lo mismo. Significaba estar con Cristo glorificado, significaba estar mi vida entregada. Él ya había llegado a un punto que caminaba, así como Enoc caminaba con Dios, a Pablo le pasaba lo mismo. En todo lo que hacía, lo glorificaba. Y el texto de hoy, tenemos que explicarlo para poder entender esto de qué significa el sacrificio vivo. Y aunque dice el texto en Filipenses 2:17, dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y a la vez me regocijo con todos vosotros. ¿Qué significa? Vamos a tener que ir un poquito al Antiguo Testamento para saber qué significaba libación. Libación era cuando los hijos de Israel hacían los sacrificios, ¿se acuerdan que hemos estudiado muchas veces de ellos, que en el tabernáculo ofrecían esto que Dios le había dado a Moisés, que es lo que debían hacer, y ellos cuando ofrecían un sacrificio, encima de ese sacrificio ponían libación. ¿Y qué significa? Significaba que derramaban aceite, vino, agua algunos, como acto de adoración total. Ese sacrificio que estaban haciendo no era suficiente si no tiraban algo de gran precio, como aceite o vino, que era muy preciado en aquel entonces. Y esto era un acto que yo quería ofrecerme más, una adoración, como dice, total, reconociendo que todo lo valioso que vos tenés, que yo tengo y que tenían los hijos de Israel, todo lo que tenía le pertenecía solo a Dios. Por eso hacían esto de la libación. Era entonces el acto de arrojar arriba del sacrificio algo de gran precio como aceite, vino. Y entonces ahora eh, eh, em, con esta definición de lo que significa libación, ahora volvamos a leer el texto. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio o sobre el servicio que vos estés haciendo de vuestra fe, dice entonces Pablo, me gozo y me regocijo de hacer eso, porque lo hago por vosotros. Este aparente derroche, ¿no? Porque si ya estoy haciendo el sacrificio, ¿por qué tengo que dar más de un líquido valioso? Pareciera que es en vano. Sin embargo, ¿se acuerdan
Este hecho de arrojar algo muy valioso nos lleva a la historia de María Magdalena cuando le tira, le arroja, le limpia, el perfume de gran precio, ese perfume de nardo, toda una botella, se lo arroja a los pies de Jesús. Ese acto que María quería decir, vos sos todo lo más preciado que yo tengo. Y para Jesús, este acto que hizo María, este acto de arrojar todo lo que tenemos hacia Jesús, es un acto de adoración pura. Jesús lo toma como algo genuino, lo tomó a María como algo que, que aunque los otros lo estaban menospreciando, Jesús lo valoró y lo vio como un acto incondicional de mi voluntad, de mi vida para Jesús. Así también la aparente pérdida entonces de Pablo ahora de estar encadenado, ¿se acuerdan? Como venimos estudiando, estaba preso en Roma, estaba sentenciado casi a muerte, era en realidad lo que estaba ofreciendo, esta libación que él decía, yo me entrego, no importa dónde esté, no importa el sacrificio que esté haciendo, porque en realidad lo estoy entregando como un olor grato delante de Dios. Esto que los hijos de Israel hacían con respecto a sus sacrificios, que lo entregaban todo. Así Pablo les dice a los filipenses. Y si Pablo hubiera sido ejecutado por clamar el Evangelio como lo fue, él se sentía regocijado porque su vida estaba siendo derramada como ofrenda a Dios. Entonces, con este contexto podemos ver cómo se fue dando esto en diferentes etapas de la vida cristiana. En esto que estamos estudiando, los primeros cristianos, incluidos estos de Filipos, compartían activamente su fe. ¿Cómo lo vemos que compartían su fe? Porque ellos difundían el Evangelio de casa en casa. Es el texto que leemos en Hechos 5. Ellos abrían sus hogares para estudiar las Escrituras específicamente. Y esto me refleja lo que estamos haciendo hoy nosotros, que abrimos nuestras ventanas a través del Zoom y de casa en casa, en diferentes lugares del mundo, estudiamos como los primeros cristianos el Evangelio. Y a la vez, estos primeros cristianos eran capaces de fundamentar las escrituras con lo que creían. Y después tenemos a los primeros adventistas, los primeros pioneros, que hicieron exactamente lo mismo que los primeros cristianos, que en lugar de depender de pastores para difundir el mensaje a sus vecinos, a sus allegados, ellos compartían su fe, ellos mismos, no esperaban que otros lo hicieran. Ellos daban estudios bíblicos, preparaban a las personas para el bautismo para que cuando llegara el pastor a esos lugares ya estuvieran listos, ya hubieran conocido a Cristo y entonces así poder bautizarlos. Con gran sacrificio personal, este sacrificio personal, como vemos en Filipos, como vemos en los primeros pioneros de nuestra iglesia, con ese sacrificio vivo, trabajaban para difundir el Evangelio. Y entonces ahora sí nos podemos hacer una pregunta que nos la hace la lección. Dice, ¿estamos ofreciendo a Dios lo de ti, de recursos, de salud? ¿Estamos dando el descarte? ¿O estamos ofreciendo todo, como lo hizo Pablo, como nos lo dice en este texto que leímos hoy, que todo lo que tenían y más lo daban ante el altar? Es una pregunta que si la querés contestar o es más bien personal. Es una introspección que tenemos que hacer ante Dios a ver cuál es
el sacrificio que yo estoy haciendo. No es que lo merezca para ganarme algo. Básicamente, el reino de Dios avanza cuando nosotros, cuando vos, cuando yo, decidimos sacrificar comodidad por obediencia. Cuando decidimos sacrificar nuestro tiempo para servir a la obra de Dios. Cuando quitamos la mordaza que tenemos a veces que nos provoca el silencio, la sacamos para poder dar testimonio de lo que Cristo hace por mí, lo que ha hecho por mí, lo que hace por mí cada día. Ahí estoy mostrando entonces esto de ofrecerme todo ante el altar, cuando cambio mi comodidad de estar tal vez disfrutando de un día de calor y lo disfruto al lado en una piscina, en el agua, cuando disfruto, en vez de estar durmiendo la siesta, estar dando un estudio bíblico, etcétera. Cuando disfruto de comprarme algo para darle a alguien que necesita. Cada uno sabe dónde le aprieta el moño, dice acá, ¿no? Hay un refrán. Cada uno sabe cuál es su punto débil, en donde lo tiene que entregar a Dios para hacer, eh, para poder tener este sentido de entregarle todo a Dios. Y acá podemos ver que Pablo en 4 textos que vamos a dar rápidamente, vemos una visión integral de lo que significa ser en nuestra vida cristiana, en tu vida de cada día, cómo presentarnos en sacrificio vivo. Me encantan estos textos porque dice, ya lo leímos este de Filipenses, no lo vamos a volver a leer, lo vamos ahora después a traer, pero vamos a ir a este, 1 Corintios 11:1, que ya lo hemos repasado y nos dice, sed imitadores de mí, dice Pablo, no porque yo sea perfecto, no, dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Tenemos que imitar a Jesús. Otro texto dice, en Romanos 12 nos dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, Él nos está rogando a vos y a mí, dice que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué es una vida? Entregar nuestros cuerpos a sacrificio vivo. Acá lo dice, nuestro culto racional, nuestra capacidad para pensar, para razonar, para tomar decisiones, eso que es vuestro culto racional, eso tenemos que entregar a Dios, nos dice Pablo. Entregarlo a Dios como sacrificio vivo, esto que entregaban los antiguos, ¿no? Ante el sacrificio de Jesús, hacían la libación. Bueno, esto, tu mente, tu capacidad para decidir, tu razonamiento, tu voluntad, entregala a Dios. Y sigue Pablo diciéndonos, no os conforméis a este siglo con las cosas que tienen, no, no se conformen, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Vuelve a hablar de la capacidad. No sos un animal que trabaja por instinto, que se maneja por instinto. Somos seres humanos que Dios nos dio esta capacidad de entendimiento. Eso tiene que ser transformado dice, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. Y es lo que nosotros pedimos cada día. Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Bueno, eso que tenemos que transformar que, que tiene que cambiar, hablábamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Que tiene que haber una cirugía de corazón, de mente. Bueno, eso dice que es agradable para Dios y eso es perfecto. Y otro texto, en 2 Timoteo 4:6 dice, para que yo,
ya, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. De vuelta, él habla de esto, ¿no? De que estaba pronto a dar su vida por Jesús. Y el tiempo de mi partida, dice él, está cercano. Con estos 4 textos vamos a hacer como un mapa, ¿no? Para poder entender cuál es una vida, qué es lo que nosotros queremos, una vida entregada totalmente a Dios, una vida que sea sostenida por la gracia de Jesús, por esto que nos quiere regalar, y a la vez orientada esta vida cristiana pueda también ayudar a edificar a la iglesia, no solamente para mí, para mi casa, sino también para la gente que me rodea. Vamos a poder decir entonces cómo Pablo, con estos textos, él abre el corazón y nos revela a vos y a mí cómo tendríamos que entregar nuestra vida para poder sentirnos satisfechos, para no fracasar, para no sentirnos con culpa de que hacemos las cosas mal. Entonces, él lo podemos resumir en estos textos que leímos, básicamente en esto. Esto deberíamos ahora después imprimirlo para que quede como un mapa conceptual de lo que significa entregar mi cuerpo como sacrificio vivo. Primero, la vida cristiana es una ofrenda sacrificial a Dios. Sea, no deberíamos separar mi vida personal, mi vida en la iglesia, mi vida en la comunidad. No, todo, dice, la vida cristiana es una ofrenda de sacrificio a Dios. Dice, un sacrificio ofrecido a Dios no solo en momentos aislados, no solo en un momento aislado del servicio, sino es la imagen del sacrificio, esta imagen comunica una entrega total. Esa entrega que la debo hacer con gozo y no con la sensación de que estoy haciendo algo, pero que a la vez estoy perdiendo, ¿no? Yo hago esto y doy mi tiempo para dar un estudio bíblico, pero cuando llego a mi casa digo, uy, cuánto tiempo perdí en hacer esto para mí. No, si yo tomo ese sentido de que estoy perdiendo en vez de ganancia, entonces no estoy haciendo las cosas bien. Esta idea de sacrificio debe comunicar entonces entrega total con gozo y no de pérdida. Después en el segundo texto, Jesús que dice, Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Ahí vemos que el sacrificio cristiano es vivo, no es un sacrificio muerto, sin sentido, sin objetivo, no. Es un sacrificio que tiene que ser consciente y continuo. Esto es, como decía, el sacrificio es racional. Eso de racional significa que es voluntario. No es porque todos van, yo lo tengo que hacer. No, yo pongo mi voluntad a Jesús y para que Él trabaje. Es consciente y es diario. La adoración verdadera no se limita a un culto cuando yo voy el sábado, cuando yo voy el día eh, al culto de oración, cuando yo entro a una sala, cuando... No, no, la adoración verdadera no se limita solamente a eso. La vida verdadera abarca las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Como decimos en salud, 24/7, ¿no? Eso, así debería ser el sacrificio vivo. Y entonces después entramos al punto 3 que dice la entrega a Dios implica una mente transformada, como veíamos en Romanos 12, 1 y 2. Y ese texto a mí me fascina porque Dios desea transformar nuestra mente carnal en una mente espiritual.
como lo expresa el apóstol, dice, nosotros no tenemos o sea, nosotros no tenemos que profundizar en la mente, en nuestra mente, como dice la mente carnal, sino tenemos la mente de Cristo. Qué bonito que podamos decir esto. Yo no pienso por Vivi, yo cuando pienso, pienso todo lo que desea Jesús y cómo nuestra vida se transforma, nuestras acciones se transforman, porque no quiero hacer nada que le traiga tristezas a Jesús. Esta transformación que se da es una transformación interior, no estamos viendo de cirugías externas, una transformación interior de la mente es obra solamente del Espíritu Santo. Y Pablo nos dice que esta transformación es indispensable para poder discernir cuál es la voluntad de Dios. Y entonces, sabiendo ya ahora, cuando pienso, cuando leo la palabra de Dios, ya pienso como Cristo, entonces ahora sí tengo que vivir una fe auténtica, ahora sí puedo vivir sin estar pensando qué tengo que hacer, porque vivo para Cristo, vivo con Cristo. Y cuarto punto para terminar, habla del ejemplo personal, es parte de la esencia del discipulado. Yo puedo decir mucho, puedo hablar muy bien, puedo expresar todas estas ideas y tratar puedo hacer todo bien, pero si no vivo con lo que yo digo, si mi vida en el diario no trasluce, no le lleva al otro que está observando a Cristo, hay algo que estoy haciendo mal, hay algo que quedó solamente en el pensamiento y no se llevó a la acción. Pablo no se presenta como modelo independiente, un modelo individual, imítenme a mí. Él quiere que la vida de los otros reflejen también a Cristo, como la vida de él reflejaba a Cristo. Su autoridad espiritual se basaba en la coherencia entre el mensaje que daba, el mensaje escrito, con su vida. El liderazgo cristiano, el liderazgo que vos puedas tener en tu casa, en la iglesia, ese liderazgo auténtico se ejerce solamente por el ejemplo, no solo por la enseñanza teórica. Y entonces ahora sí podemos decir con estos tres textos que Cristo, para poder tener una vida de sacrificio vivo, para que valga y no sea un mero castigo corporal o mental, para que ese sacrificio valga, es como la libación, ¿no? Lo que hablábamos. Yo me entrego lo que tengo a Cristo como modelo supremo. El centro de todas mis acciones debe ser porque amo a Cristo, porque me entrego a decirle cuál es tu voluntad para mi vida. Si entiendo eso, entonces ahora sí puedo decir que eh, mi vida, el título de hoy, ¿no? En sacrificio vivo. Entonces vamos a resumir 3 puntos o 4 para ver qué aprendimos en este texto de hoy. Primer punto, Dios no pide solo palabras, sino vidas ofrecidas a Jesús, y esas vidas tienen que ser transformadas, dejar que mi entendimiento, mi voluntad, mis recursos, lo que Dios me da, que sean transformados. Segundo punto, cada día somos llamados a poner nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra voluntad sobre el altar como libación sobre el altar de Dios. Tercer punto, podemos decir que cuando vivimos de esta forma, entregándole cada mañana como lo hacemos, que Él haga su voluntad, no la mía,
su voluntad en mi vida, que sus propósitos sean hechos y no los míos, nuestra fe se vuelve visible, no es algo teórico, es algo práctico. Nuestro testimonio es poderoso, es creíble y nuestra influencia espiritual es duradera, no es por un ratito, es el otro que observa, le puede también ayudar a decir, mira vos, mira cómo vive Roxana, mira cómo vive Marcia, mira cómo vive Paula, Clonereida y así cada uno de los que estamos aquí en la sala. Mirá cómo se refleja lo que vive en su rostro, en sus actitudes, en su andar, en sus decisiones. Cuarto punto y último dice, como Pablo estamos llamados a poder decir, sigan mi ejemplo, porque yo sigo a Cristo. Ojalá esta sea nuestra oración en el día de hoy, que cada uno podamos decir esto que acabamos de decir, ¿no? Que entregar nuestra vida como sacrificio vivo. Mañana vamos a tener el tema este, un carácter probado. ¿Eh? Vienen las pruebas, vienen ahora que yo con mi vida eh, eh, tengo que dar, yo misma incluso tengo que probarme a ver si verdaderamente es algo teórico o algo práctico lo que estoy entendiendo. Y a veces las pruebas hacen esto, nos sacan el verdadero carácter de qué estoy hecha, podríamos decir. Para eso vamos a profundizar mañana en Filipenses 2:20 y eso va a estar a cargo mañana de Paula. Así que no sé si alguien quiere abrir su micrófono, expresar algo de esta hermosa lección, obviamente puede hacerlo. Fantástica presentación, Vivi. Qué maravillosa manera de presentar la lección. Qué ejemplo. Gracias, gracias. Realmente hemos recibido a través tuyo guía directa, palabras de vida del Espíritu Santo a nuestros corazones. Gracias porque se ve el esfuerzo, la dedicación, la responsabilidad, el amor que tú pones a estos mensajes. Gracias. Vamos a pedirte que termines con una palabra de oración. Si no hay otro comentario o una pregunta. Oremos. Querido Jesús, qué bonito que tengamos estos textos como Pablo, que yo cuando leemos su mensaje, su palabra, nos damos cuenta que él se quiere forzar. Él nos ruega que podamos entender esto, que podamos nuestra mente entregarla a ti para que tú nos des la sabiduría, no solamente de comprender tu palabra, de comprender lo que tú nos quieres decir, Dios, cada día, sino que además podamos vivirlo para poder ser felices, para que podamos eh, estar bien en las cosas que hagamos, para que podamos estar no turbados, no con presiones, como tú nos dices, traed a mí todo lo que te está pasando, que yo hago fácil tu tarea. Ayúdanos, Señor, a poder comprender de esta forma que lo hacía Pablo, cómo comprendía tu amor, cómo comprendía lo que tú querías para él. Es un ejemplo que nosotros tenemos que aprender, Señor. Haz que la palabra, leerla, repasarla, reflexionar en ella no sea un peso, sino al contrario, sea un regocijo. Y de esta forma, cuando estamos al lado de otras personas, no solamente hablar, sino que nuestra vida sea un papel, que nuestra vida sea un ejemplo en todo, en lo que hacemos, en lo que decimos, incluso en lo que no hablamos, sino que sean nuestros gestos totalmente entregados como Jesús lo hacía. Como cuando los niños querían estar con Jesús
era porque realmente Jesús emanaba esta paz, esta serenidad. Así queremos, Señor, ser nosotros, poder ser como Jesús, es nuestro anhelo. Gracias, Señor, por tener estos textos, gracias por tener este espacio y te pedimos especialmente que bendigas a cada uno de los que estamos aquí, que hoy sea un día de entrega, que hoy pueda ser un día en donde sintamos paz y saber que tus ángeles nos acompañan, nos bendicen en cada una de las tareas, ya sean chiquitas o más grandes, pero que cada una de las cosas que tengamos que hacer sea acompañada y sea bendecida por el cielo. En el nombre de Jesús, amén.